pero en el teléfono del jurista Horacio Schick. Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, muy bien, Horacio. Muy bien. Bueno, muy bien, digamos, ¿no? Estamos en Un Argentina. poco de ruido hay, ¿no? Sí. No, un poquito. Pero, por Ah, favor, alejate si estás en un lugar de mucho ruido. ¿Puede ser? Acá. no, estoy en lugar aislado, no. Bien, bien, bien. ¿Nos estás escuchando bien? Sí. Perfecto, perfecto. A ver, espera, voy a cerrar una ventana. A ver, puede ser eso. Cerrá la ventana. Bueno, tenemos ahí un inconveniente. No, inconveniente doméstico puede pasar. ¿Hola? Sí, Horacio. No, sigue el ruido. No Bueno, no importa. importa. Hablemos entonces. Hablemos. Horacio, ¿qué podés decir respecto de la situación actual en Argentina respecto, no puedo decir de infortunios laborales porque a mí no me gusta esa palabra, de los accidentes y enfermedades laborales frente a la no cobertura del COVID-19, porque bueno, así lo dispuso el gobierno nacional y el rol de las RT? ¿Mm? Bueno, la regulación inicial, el decreto 367 del año 20, después reglamentado por el 3840, ya traía una serie de inconvenientes porque no lo reconocía como una enfermedad profesional como se reconocieron tantas otras y últimamente es el Chagas, el antivirus, las cuestiones lumbares, y a pesar de las recomendaciones de la OIT para que fuera. Entonces se la fijó como una enfermedad presuntivamente laboral en el espectro del antiguo decreto 1278 del 2000. Es decir, que daba cobertura a las enfermedades no listadas por la ley y el decreto reglamentario, pero si la víctima acreditaba ante la Comisión Médica Local y la Comisión Médica Central que había una relación laboral entre el daño y la actividad, y la Comisión Médica Central lo reconocía, tenía un resarcimiento, aunque no alteraba el reglamento del sistema. Inicialmente había dos grandes categorías. Todos los trabajadores esenciales que estaban trabajando en el ASPO, es decir, lo que era la cuarentena, por un lado, que tenían que acreditar prácticamente la existencia del daño por causa de la actividad, aunque había algunas excepciones, no quiero profundizar, pero el principio era eso, y después estaban los trabajadores de la salud y posteriormente de seguridad, que se presumía que el COVID era consecuencia de la actividad laborativa, salvo prueba en contrario de la RT. Eso tenía un patológico regulación de ponerle un plazo de vigencia, que era la finalización del ASPO y la finalización de la emergencia sanitaria. Bueno, eso después se fue prorrogando y a posteriori se incorporó en la cobertura, como ya no estábamos en ASPO, pero sí había COVID, a todos los trabajadores bajo relación de dependencia, en los términos de acreditar la existencia del daño. Eso fue en un decreto que rigió hasta el 31 de diciembre del 2021. Quiere decir que a partir de esa fecha solo quedaron con cobertura en los términos de la normativa original los trabajadores de la salud y de seguridad. Es decir, se restringió mucho. Por otro lado, hay algo que es muy importante de destacar, que el sistema tenía y tiene una complejidad procesal muy importante, porque el trabajador, o sea, puede ser que te reconozcan las prestaciones por incapacidad inicial, lo cual no es tan sencillo porque se fue endureciendo los requisitos de admisibilidad. Pero después, una vez que te recuperaste y te quedaron secuelas, daños o hubo fallecimiento, el trámite es kafkiano, porque hay que ir al RT, si no te lo admite, ir a la superintendencia y no hay apelación si te desestiman la presentación. Después ir a la Comisión Médica Central, que está en Buenos Aires y como un embudo concentra todo el país y viola la doctrina de la Corte de Castillo, que dice que la cuestión de accidente no es federal. Altera la ley 27348 y las modificaciones que hicieron las provincias, que agotada la Comisión Médica van a juicio. Esto modifica. Pero la Comisión Médica,
justamente dice si hay o no relación de causalidad. Después hay que volver a la RT local y a la comisión médica para que determine la incapacidad y la indemnización. Bueno, en ese escenario bastante perjudicial y muy complicado, además las RT solventaban las indemnizaciones y las contingencias con el fondo de reserva, es que se llega a esta situación que empeora porque deja sin cobertura a todos los, cobertura del RT a todos los, y del decreto a todos los trabajadores, salvo la de la seguridad. ¿Cuáles son los caminos que, o sea, está mal, digamos, está muy mal, pero cuáles son los caminos, digamos, que se pueden plantear? A plantearlo como una enfermedad no enlistada, de acuerdo al DNU 1278, que es un camino también kafkiano, pero existe eso. Y la otra vía sí por el derecho civil contra el agente dañante, o sea, el empleador. Uh-huh. Si yo trabajo en un supermercado y hay un montón de contagiados y me siguen exigiendo que vaya a trabajar y me contagio y tengo un daño, una secuela pulmonar, bueno, puedo ir por el artículo 75 de la ley de contrato de trabajo, incumplimiento del deber de seguridad, o también como la reparación civil de una enfermedad no enlistada de acuerdo a la doctrina Silva de la Corte Suprema, todo lo cual está plenamente vigente. Uh-huh. Esto es un cuadro de situación, y además te digo, las cosas que yo he escrito y dado conferencias durante la vigencia del COVID, digo, tan kafkiano, tan complicado, tan laberíntico el procedimiento, que yo prefiero ir a la vía laboral o civil, porque realmente acá no se llega a nada, muy complicado. Bueno. Porque al establecer un régimen presuncional, sobre todo para los que no son de seguridad y la salud, a los demás, pero que también se pueden contagiar, es muy difícil. Y después el tiempo de demora, porque la Comisión Médica Central está en sede en Capital Federal. Exactamente. Y tiene que, como un embudo, caen todos los reclamos. No. Y después la cuestión procesal. Yo no sé las provincias cómo reaccionaron, porque todas las provincias que se adhirieron a la ley, a diferencia en la Justicia Nacional, agotada la vida de las comisiones médicas locales, no hay apelación, sino hay acción laboral ordinaria ante la justicia. Bueno, para estos supuestos no existiría, lo cual es una contradicción, porque no puede la norma federal vulnerar la zona de reserva de las provincias de regular su propio procedimiento. Desde ya. Es decir, es realmente una cuestión para no reparar, ¿no? Y empecemos por decir que no la considero enfermedad profesional. Bueno, ahí ya complicó todo. Ahí ¿no? complicó. De todas maneras, lo considero, Horacio, una medida absolutamente regresiva y, por supuesto, dañosa para trabajadores y trabajadoras y discriminatoria, porque contempla a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y a los de seguridad, sí, con ciertas variantes. Pero hay seres humanos, como por ejemplo, trabajadores y trabajadoras, que vos lo dijiste, de supermercados, que estuvieron desde la primera hora en la primera línea de frente, en las trincheras, y están desprotegidos totalmente. ¿Mm? Y si reclaman, pueden perder el trabajo. Estaban desprotegidos, perdón, coincido con lo que vos decís, pero agrego, también antes están desprotegidos, porque el régimen procesal era tan complejo, o sea, podían dar las contingencias, las prestaciones en especie, o sea, médicas, farmacéuticas, iniciales, si es que te las reconocían. Sí. Pero después, para darte lugar a los daños, a las secuelas permanentes por los daños, por incapacidades residuales del COVID, era un infierno. Exacto. Entonces, lo que se hace ahora se empeora y se vuelve al DNU 1278 dentro del régimen sistémico, que es muy perverso, tanto como la regulación anterior. Se le da prioridad a los de salud y seguridad porque son los más expuestos, y yo recomendaría, o sea, más allá de la crítica doctrinaria a lo práctico, que se vaya a reclamar por las vías del derecho laboral, por la acción por incumplimiento del deber de seguridad, si se dan los presupuestos, lo mismo que la doctrina Silva. ¿Qué es lo que dice la doctrina Silva? Si una enfermedad no está contemplada en el listado, no está fuera del resarcimiento del derecho en general. Entonces, si hay un nexo de causalidad entre el daño y la actividad prestada en favor del dañante, bueno, hay un derecho a la indemnización, ya no basada en el derecho de riesgo del trabajo, sino en el derecho civil. Esas dos doctrinas están plenamente vigentes. Lo que pasa
que hay una práctica que los abogados no la ejercitan, no sé, por particularidades o porque los clientes no quieren ir contra el empleador, pero realmente es un escenario que hay que explorar para superar esto, porque, bueno, la crítica, discriminación y todo eso está, pero el tema es cómo se supera para la víctima, además de la crítica doctrinaria. Y aparte hay algo que vos dijiste, que yo lo comparto y me agrada enormemente que lo digas, porque uno que transita los tribunales diariamente, por supuesto en el caso tuyo, pero o de los abogados y abogadas que trabajan con vos, pero que es ART, y el empleador, ¿qué? Es decir, el empleador es responsable, que contrate o no. Y bueno, eso es una consecuencia de la ley 26773 del 2012. Es la impunidad total. Yo pago el seguro, que es bastante cada vez más bajo, y me libero de toda responsabilidad. El régimen de opción es un régimen de ficción, y el trabajador es la única categoría de dañados que no tiene acceso al derecho común para obtener una indemnización sin tope, ¿no? Realmente es así. Esto viene del 2012. Esto es la propia ley de Cristina, que denunciando. El que más la defendió la ley fue de Mendiguren, que tanto es así que la llamaban la ley de Mendiguren. Y el problema acá que sucede en todo esto, que los abogados no somos el actor social. Podemos patalear, pero yo ya me di cuenta por toda mi experiencia, estoy convencido. En la medida que el movimiento sindical convalide todo esto y sea copartícipe, que es el actor social que representa a los trabajadores, no hay mucho para hacer, porque los demás están en otra. El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, las empresas, cada uno defiende sus intereses. Y los abogados podemos hacer algo, pero a nivel judicial, desde el punto de vista de la opinión pública y todo, yo veo que no hay ninguna repercusión. Es que realmente más, tomaste denostado por el tema de la industria del juicio y todos esos temas, ¿no? Exacto. Pero porque justamente los abogados fuimos durante la época de la primavera de la Corte de 2003-2014, los que hicimos los planteos que hicieron superar las inconstitucionalidades de la ley, que han vuelto casi todas. Hoy tenemos un escenario peor que en 1995. Por ejemplo, el recurso de apelación inicial era con efecto devolutivo, hoy es suspensivo. Entonces el trabajador, digo en general, ¿no? Que obtiene una resolución, aunque reconozca parcialmente el derecho, no puede cobrar a cuenta, aunque la RT lo reconozca, y tiene que esperar a la finalizaje de todo un proceso. Entonces le dice al abogado, puede no voy a montar un juicio con lo que demora, agarro lo que venga. Ese es el punto. Y la mayoría, o una gran generalidad, un gran porcentaje de abogados y de abogadas hacen, perdón el término que es coloquial, y no digo grosero, clean caja, arreglamos con esto, pim, pum, pam, pum, bueno, tanto, y entonces de esa manera se soluciona el tema. Y es muy perjudicial porque no pueden reclamar los trabajadores y trabajadoras, y es algo que vos remarcaste, el rol sindical, que quisiera que ampliaras eso, por favor, y las secuelas invalidantes muchas veces que tampoco pueden reclamar. ¿Por qué no amplías un poquito esa parte, que es fundamental, por favor? Mira, sobre la cuestión sindical, cuando se dictó la ley original de 1995, fue previa firma del acuerdo marco entre las cámaras empresarias, el Poder Ejecutivo y las centrales sindicales, donde se delineó toda esta legislación. Los sindicatos, los dirigentes sindicales han convalidado esa ley, la 26773 y la 27348, que el oficialismo en ese momento tenía minoría. Yo estaba como asesor, digamos, por el colegio público discutiendo en el Senado. Estaba caída el debate porque la oposición no la quería aceptar. De pronto apareció Daer, secretario del CGT, dijo: esta es nuestra ley, pero la apoyamos. Chao, cambió todo. En el Senado se votó 44-2. O sea, es más, yo estuve en la sesión, los que fundamentaban eran los del PJ, no los del macrismo, que no entendían ni jota del tema. Era una cuestión, vamos a decir, que había que sacar, porque bueno, era un interés. Y en diputados, el peronismo también, los discursos de los diputados peronistas contra los abogados son sangrientos, son peores que de Mendiguren. Y entonces, respecto a las indemnizaciones, lo que el sistema
tanto el derecho civil como el derecho de riesgo del trabajo, repara son daños, o sea, secuelas, no incapacidades. Si yo tengo un accidente y salgo indemne y la pericia médica o el dictamen de la comisión médica dice que tengo cero incapacidad, no me dan nada. En el derecho civil estaría el daño psicológico, que en el derecho de riesgo no se reconoce salvo como secuela postraumática de un accidente, ni el daño estético, ni nada. Pero bueno, lo que pasa es que también en la reforma del Código Civil se ha retrocedido porque en la cuestión de lesiones el daño se ha tarifado y está discutido, ¿no? O sea, hay 3 corrientes doctrinarias distintas, pero se tarifó el daño con la fórmula Woto, y bueno, algunos entienden que eso limita todo, otros dicen que es un punto de partida, y otros dicen que hay que mezclar los dos. Otra traba inesperada, ¿no? Un código que se aprobó a las apuradas. Es verdad. Bueno, el Código Civil, o sea que venimos en retrocesos continuos, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que están todos los actores en contra, quedamos los abogados, algunos pataleando, diciendo cosas. Yo ya un poco, me maté el año 17 contra la ley, pensé que iba a ser declarada inconstitucional por los jueces, no lo fue, no, la mayoría de la Cámara absoluto. Laboral de Capital, que es la líder, lo convalidó, las provincias, la mayoría se adhirieron, y la Corte Suprema de Provincia de Buenos Aires, de Córdoba y la Corte Nacional lo validaron con el caso Pogonza. Entonces, bueno, no el sistema de comisiones médicas, el artículo 1, quedarán temas menores para discutir, como es los plazos de caducidad, si pueden ser quedados por ley o no, ¿no? Eso está discutido, es jurisprudencia, pero está muy complicado el tema de accidentes y bueno, no hay que ser tampoco... y bueno, los abogados hay de todo, ¿viste? No, por supuesto. no, hay ángeles y demonios, digamos, ¿no? O sea que hay de todo, pero yo te diría que es difícil actuar porque son los clientes los que están necesitados y los que quieren agarrar cualquier cosa. Y no hablemos del caso del patrocinio jurídico gratuito de la superintendencia, ¿no? Bueno, eso todavía es más pernicioso. Eso directamente. Pero el abogado, sí, absolutamente. No sé, bueno, las enfermedades, por ejemplo, son rechazadas casi todas. Entonces ahí sí se va a discutir a la justicia. Pero también está limitada por la Corte en el fallo Ledesma constitucionalizó los baremos, con lo cual limita un poco a la justicia también. Bien. Digamos, lo que más se va a la justicia por las enfermedades, porque las comisiones médicas y las ART sistemáticamente las rechazan. Admiten, no sé, casos excepcionales. Creo que el 2% de las contingencias son reconocidas como enfermedades profesionales. O sea, hay un infrarregistro, ¿no? De enfermedades profesionales. Bien, Horacio. Así que bueno, el panorama es complejo. Bueno, yo no voy a hablar contra los abogados. Hay ángeles y demonios como en todas las actividades. Por supuesto. Pero lo reprochable es el actor social, pero que siempre actúa así. Bien. ¿Entendés? Horacio. Y aún en contra de los abogados. Horacio, mira, nos encantaría seguir conversando y si vos estás de acuerdo, por favor, ya sé que lo vamos a hacer, lo vamos a continuar, porque escucharte realmente es un placer.